Ahí, lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo lo tuvimos en las diferencias entre capital suscrito, capital autorizado y capital pagado. Ahí tuvimos pues como las inquietudes porque no conocemos esos conceptos. Ajá. Y sigo ahí o le digo, pues paramos ahí, usted nos explica o le digo las otras inquietudes. No, sigamos que yo voy apuntando. Yo voy apuntando. Ah, no. Ya la otra está, Sara, está muy abajo, muy abajo, muy abajo. Está en la página 11, donde también está en amarillo, donde dice incluir lista de actos y contratos relevantes. Pues ahí no supimos prácticamente qué hacer. Pues. Sí, profe. Incluir lista. ¿Y qué? No, espere. Entonces, y pues ahí también hay varias cosas que la profesora nos dijo, la profesora de estrategia de ventas nos dijo que le preguntáramos. Que cuántos serían los impuestos pues de la empresa como tal, que cuánto costaría más o menos el seguro y que se había que pagar tributos y pues si había que hacerlo, que cuánto sería también más o menos para hacer como, pues para tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, subamos a la parte del aporte. La primera parte donde me mostraron los 64 millones. Abajo, más abajo. Profe, ¿dónde? ¿Dónde están los 64 millones? Me dice que eran 64. Que me mostraron que había una parte donde... Ahí. Entonces dice, reglas sobre capital y acciones. Dice que el capital autorizado de la sociedad de 64 millones. Listo, ustedes colocaron 64 millones de pesos de capital dividido en 100 acciones de valor nominal de 8.000 cada una. O sea que ustedes, según lo que yo entiendo que hicieron, cogieron los 64 millones y lo dividieron entre 100, ¿cierto? ¿O cómo sacaron esos 8.000? No, entre los 8, que pues que los 8 íbamos a aportar de a 8 millones para tener un monto de 64 millones. 64 millones. Ah, ok. Pues eso se dividió en el número de integrantes que estamos en la empresa. Listo. Entonces, bueno, primer punto. Entonces, se supone que el aporte es de 64 millones. Cuando ustedes me dicen dividido en 100 acciones del valor nominal, cuando hablamos de valor nominal, hablamos del valor de la acción. Hablamos del valor de la acción de cada uno. Entonces, si decimos que son 100 acciones, dividido entre 8, a cada uno le tocaría de 12.5 acciones. O sea que cada uno tendría una representación en la empresa del 12.5. Ese 12.5 me equivale a ver, ¿a cuántas acciones me puede equivaler eso? Pero yo lo pago. ¿Qué le pasó a Jill? ¿Qué va a pagar? Profe, ¿Y que no apaga ese micrófono? Profe, dañé el parque. Oye, dice que en clase está jugando parques, ¿cómo la oye? No, pues que él les iba a apoyar. Ajá, oiga. Bueno, entonces, se supone que cada acción, el 100% de las acciones son 100 acciones. A cada uno le toca 12 acciones con un pedacito. Listo. Hasta ahí. Y se supone que entonces, ¿cuánto costaría cada acción? Si el capital es de 64 millones de pesos, 64 millones dividido 100 acciones me da un total de 640.000. O sea que el valor nominal de las acciones no sería 8 millones, sino que sería 640.000 cada una. Ya lo corregí, ya lo estoy corrigiendo. 640.000 pesos.
No, 640. 40.000. Y ya luego la rellena con otros colores, pero no todavía la letra. El E todo en mayúscula. Mire, ponme cuidado. ¿Listo? Por ejemplo, copia, pero así distribuida en todas estas 40 palabras, ¿sí? Y no me la voy a empezar a rellenar de letras, porque entonces va a pintarla como siempre. Como Oye, es que acá sobra mucho espacio. Ah, ya sé, sí me entiendo. Salte ahí. Letra mayúscula. Bueno, sí, bueno, Se contó todo. sí, Ahí. escucho todo. Gracias. bueno, ya sabemos que Marta ya empezó a hacer la sopa de letras. Ah. Listo. Entonces, hasta ahí vamos ¿Qué bien. qué? ¿Que yo qué? Uy, se escuchó Era todo lo que le Marcela. está diciendo. No escuchó nada. Era Marcela la que estaba hablando. ¿Qué pasó conmigo? Pues yo veía que era el micrófono de ella el que se movía. Entonces Oye, supongo que era ella. bueno, sí, sigamos. Entonces, el capital autorizado. El capital autorizado es el capital que ustedes dieron para la empresa. Es lo máximo que puede tener la sociedad en sus estatutos. ¿Qué quiere decir? Que el máximo de capital que van a tener dentro de la empresa va a ser 64 millones de pesos. Esos 64 millones son divididos en cada socio, cada uno le toca una partecita del 12.5%. El valor máximo se fija en los estatutos. Entonces, seguimos con el capital suscrito. Dice que el capital suscrito se saca del capital autorizado, que bien puede ser la totalidad del capital autorizado o parte de él en el caso de una sociedad anónima. Lo mínimo que se debe suscribir es el equivalente al 50% del capital autorizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ante la Cámara de Comercio tengo que especificarles que mi capital autorizado yo voy a suscribir esos mismos 64 millones o la mitad o un poquito más de la mitad. ¿Para qué? Porque dice que el capital suscrito es el capital que el socio se compromete a aportar a la sociedad. Por lo tanto, la suscripción de acciones o de capital se convierte en un derecho a cargo del socio o suscriptor. ¿Qué pasa? Que los aportes fueron 64 millones. Pero entonces un ejemplo. Ustedes dieron los 64 millones. Eso fue lo que ustedes dieron. Eso va a ser el aporte de capital, que ese sería el autorizado para la sociedad. Pero resulta que ustedes no quieren que ese sea el valor de la acción, sino que ustedes dicen, no, yo voy a bajar ese valor de la acción a 320,000. Entonces, yo autorizo que mi capital dividido entre mis acciones sea 332 millones de pesos. Para un valor de una acción de 320,000. Lo que quiere decir que cada uno de ustedes, la acción no va a valer 640, sino 320,000. Y responde, ya, si lo hiciéramos como anteriormente, donde decíamos que cada socio aportaba 8 millones, listo, por los 64. Pero resulta que la empresa necesita más capital. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una reunión, una junta, una asamblea de socios, una asamblea extraordinaria, donde se dice, vamos a solicitar una cuota extraordinaria. Entonces, cada socio va a responder por el valor que le toca que se dejó en el capital suscrito. Es decir, si yo en el capital suscrito coloco que el capital de la sociedad son 64 millones de pesos, cada socio tiene que aportar 8 millones de pesos. Cada socio. Pero si yo coloco que mi capital suscrito son 32 millones de pesos, cada socio tendría que aportar no más hasta 4 millones de pesos. Entonces, ¿sí me entienden la diferencia entre capital autorizado y suscrito? El capital autorizado es el capital que me dieron todos los socios. Que me dieron todos los socios, pero el capital suscrito es el que se determina. En el caso de que la empresa entre en una liquidación, se le pide plata a los socios. Entonces, cada socio me va a responder por qué valor,
por 4 millones. Llegado el caso que ustedes definan que el capital suscrito sería 32 millones. ¿Para qué se hace? Porque no todos los socios tienen el mismo capital siempre. Entonces, el límite que tiene que aportar un socio son 4 millones de pesos si el valor del capital suscrito son 32. ¿Sí me hice entender o no? La verdad. Sí, profe. Profe, sí. Entonces el capital suscrito Sí. serían esos 32 millones Sí, puede ser esos 32 millones. Pueden ser. para que mínimamente, no, yo digo que debería ser más. Yo creo que debería por ahí 6 Sí. millones. Sí, profe, porque O nosotros sea, también. mínimamente cada accionista debe tener 6 millones mínimamente para poder pertenecer a la sociedad. Ay, yo tan exigente. Bueno, ahí es donde, eso es lo que me gusta de ustedes, que con ustedes no hay un grupo, no es un grupo que yo tenga que empujar, sino que ustedes mismos participan. Entonces eso motiva la clase, porque ustedes están tomando propiedad de la empresa y lo están tomando un caso real. Entonces, lo que dice Lisa es verdad. Si yo lo coloco de 4 millones, si la empresa llega a necesitar una inyección de capital, puede que todos tengan los 4 millones en ese momento, como puede que no. Entonces ya es decisión de ustedes. Pueden colocar el capital por 32 millones o por los 64 millones si quieren colocar el mismo, no hay ningún problema. No, yo creo que, espere, ¿cuánto sería? 6 por 8, 6 por 8, 48. ¿Cierto? Yo creo que con 48 millones en capital suscrito está bien, para que cada socio de alrededor de 6 millones, ok. Listo, entonces colóquenle 48 millones. Sarita, Se fue. ¿En dónde? ¿En dónde? ahí donde tienes el pulsor. ¡Ay, Liam! ¿Cuántos son? 32 48. No, 48, Sarita. millones. Sí. Listo. Que eso estaría representado en 100 acciones. Ay. Voy. Profe, siempre es por 100. Sí, todas las ¿Y por empresas. qué? ¿Por qué? Porque ese es como el número, ¿cómo les digo yo? Hagan de cuenta que es un 100%, que ese capital me equivale a ese 100% y que ese 100% me equivale a 100 acciones. La totalidad, no, pues. Sí, un total. Ujú. Un límite de 100 personas. Cada persona puede tener un pedacito de una acción. Y ojo, una acción no quiere decir que una solita acción de cada uno de ustedes vale 480,000 pesos en el capital suscrito. Pero entonces no quiere decir que Lisa no pueda vender ese un ejemplo, a cada uno le toca un 12.5. ¿Qué quiere decir? Que le toca, cada acción vale un 1%. Entonces Elisa puede tomar la decisión y puede decir, yo tengo una acción que tengo un 1% y esa acción me vale 4,000 y yo necesito plata. Entonces yo se la voy a vender a Javier y le vendo el 0.5 de esa acción. O sea que Javier ya no quedaría con el 12.5 de acciones, sino que quedaría con el 13% de las acciones. Entonces, el hecho de que diga un 100% no quiere decir que las acciones sean pares, sino que ustedes pueden vender el pedacito de la acción que ustedes quieran. Entonces, el valor nominal en este caso sería de 480,000 pesos, el valor nominal de la acción. Sí. Profe, pero el capital suscrito es, en pocas palabras, como lo individual, ¿o qué? Exacto, ¿sí? Es lo que cada socio Quiero aportar. es exacto, es lo que el límite que cada socio debía aportar. El capital autorizado fue lo que todos dieron, Sí. Y el capital suscrito es como el límite, el que el socio en cualquier momento puede volver a aportar, ya que, ¿por qué? Porque Sí. te coloco un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes 8 se reúnen? Cada uno dio 8 millones de pesos, ¿listo? Pero resulta que Jaque dio 20 millones de pesos. Pregunta, Jaque, ¿tú vas a dar los 20 millones de pesos así de alegría o
vas a exigir que como diste 20 millones de pesos, te toca más Todos den. porcentaje. Sí, Exacto. O todos den o te toca más más porcentaje de la sociedad. Ya. Entonces, ese es el capital suscrito. Es como el límite o la política que dice el capital autorizado son 64. Cada uno aportó 8 millones de pesos a un valor de acción de 640. Pero si yo quiero aportar más, puedo aportar y me van a dar como más porcentaje a mí. Esa es la pelea y por eso existe el capital suscrito. Porque entonces, si tú vas a aportar 20 millones, Elisa o Juliana o Daniela o Sara o Marcio o Javier no los van a tener. Pero o sea que Jacqueline es la que está aportando más capital. Entonces, ¿qué va a reclamar Jacqueline? Que me den más acciones. Profe, Señor. pero si nosotros estamos de acuerdo que ella aporte más. Ah, bueno, ya sería algo, una asamblea extraordinaria, llamémoslo así, una Porque, reunión. porque es que sería entendible que la persona que aporte más va a exigir que tenga más porcentaje de las acciones. Entonces, si todos estamos de acuerdo, lo aprobamos. Si no, no. Si no, entonces, Ajá, y por ende tendría Sería más poder asociado, y más entonces. votos, o sea, el voto de ella sería como más pesado en la toma de decisiones. Entonces causaría, pues se vería como la empresa afectada, pues sería como un conflicto ahí también. Exacto, Pero se entonces verían. también deberían ponerse de acuerdo porque si entonces yo no doy los 20 millones, no va a haber empresa, no va a haber asociados. Hay que tomar como acuerdos, no sé. Exacto, se toma un acuerdo y se deja estipulado en la asamblea. ¿De qué motivo? Uno, se puede ser que haya que se le den más acciones. O dos, que cada vez que la empresa tenga utilidad, haya que se le va a dar un porcentaje mayor a ella para pagarle. O esos 20 pueden entrar. El aporte sería de, a ver, ¿cuánto sería? 8 millones fueron los que ustedes aportaron. Entonces sería 400, el valor nominal de la acción sería 480. A ver, miremos a ver cuánto nos da para decirles el cálculo. Dividido 8. Cada uno aportaría 6 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ya quedan los 20 millones de pesos. ¿Listo? Se reciben 6 millones de pesos como aporte de capital. Quedarían pendiente 14 millones de pesos. Esos 14 millones de pesos entrarían como un préstamo que hizo Yaque a la empresa. Un préstamo. La mayoría de empresas lo hacen así. Lo hacen así y lo meten como un préstamo. ¿Para qué? Para que no exista ese conflicto de intereses. Sigo teniendo lo mismo, el mismo porcentaje de participación en la empresa, pero es una plata que yo presté. Y eso sí, casi nunca le pagan esa plata a los socios. Entonces, ¿qué hacen? Se llama algo que se llama capitalizar. Cuando hablamos de capitalizar, es que ese préstamo lo llevamos al capital de la empresa. Es decir, ya que hoy, 1 de abril, nos dio 20 millones. 6 millones quedaron como capital suscrito y el resto quedaron como préstamo. Pero se pasaron 2 años y no los han pagado. Entonces, ya que, ¿qué va a decir? Ustedes no me han pagado, necesito que esa plata, yo la di hace 2 años, me la lleven como un aporte de capital y me aumenten la participación mía en la empresa. Como inversión. Exacto, como inversión tuya. Como inversión tuya y ahí es donde ya que empieza a tener el poder mayoritario sobre la empresa. Muchas gracias, profe, entendido. Listo. Seguimos con el capital pagado. Dice, el capital pagado de la sociedad es el valor X dividido el número de acciones ordinarias al valor nominal cada una. Entonces dice, el capital pagado dice que debe ser como mínimo la tercera parte del capital suscrito de la compañía. O sea que si es el capital suscrito de la compañía sería 48 millones dividido entre 3. O sea que ese capital pagado debe ser por 16 millones de pesos. Exacto, sí, el artículo 7. 16 millones. Ajá, 16 millones de pesos.
¿Por qué lo dividió entre 3, profe? Porque es la Debe ser la tercera tercera parte. parte. Ya. Listo. profe. Listo. Ahora viene entonces, ¿cómo se llamaría eso? Como la tercera, la cuarta pata al gato, llamémoslo así, o la tercera. Tenemos el autorizado, que fue lo que dieron todos. El suscrito, que es el límite que cada socio puede aportar. Lo que cada socio entonces aporta, ¿cuánto fue que les dije? 6 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Y ahora viene el capital pagado. Si en X momento necesitamos más capital, máximo cada socio va a aportar 6 millones. Pero, ¿qué dice el capital pagado? Que es la tercera parte del capital suscrito. Mínimo, cada socio debe de aportar 2 millones de pesos. Entonces, ¿a qué quiero con el capital? El capital suscrito es lo máximo que puede aportar cada socio y el capital pagado es lo mínimo que debe aportar cada socio. Ya. Es lo mínimo. Por eso lo dividen en una tercera parte. Lo puedo dividir, o el capital pagado también puede ser 48 millones de pesos. O puede ser 64 millones de pesos. Porque estamos hablando que mínimo debe ser la tercera parte. Mínimo. Que son 16 millones de pesos. ¿Qué pasa al dividir esos 16 millones de pesos? Que cada socio debe aportar mínimo para la empresa 2 millones de pesos en el momento en que se indique. O sea que ahí dice 16 millones de pesos dividido en 100 acciones ordinarias. Cada acción vale 160.000. ¿Cuánto, profe? 160.000. Listo. No, si quieres ahí bórrale entre paréntesis, que quedó repetido acciones ordinarias y deja el 100 nomás. Listo, entonces ya esa duda queda resuelta, ¿cierto? Ya no les queda Sí, duda. señor. Entonces, No, señor. recuerden que el capital autorizado es lo que ustedes dieron a la empresa. Sí. Y ahí sigue el capital suscrito. Es lo que yo voy a indicar en Cámara de Comercio, que es lo máximo que cada socio debe aportar a la empresa para que todos quedemos en igualdad de condiciones. Y el capital pagado es lo mínimo que debe aportar el socio en el momento de requerir una inyección de capital. Listo. ¿Cuál era la otra duda que tenían en esa parte? Pero yo la busco. En la página 11. Esta es la 11, Elizabeth. Abajo. Esta. Ahí. Dice incluir lista de actos y contratos relevantes. Listo. En el momento, cuando hablamos de contratos relevantes, hablamos los tipos de contratos que ustedes van a tener iniciando la sociedad. Si Jacqueline va a aportar, no sé, la materia prima, o Elisa va a aportar la moto, o Juliana, ¿qué va a aportar? No sé. Gracias, teacher. De pronto tenía, pues, por ahí un patrocinador, pero como yo no aporto, no. No, pues ella es cachezuda. Yo por ahí la vi, es que visitan el museo y yo, Claro, amor. Hay que aprovechar. De Ámsterdam. Sí, Ay, claro. Profe, ¿usted sabe cuánto vale una visita de esas? Ah, Profe, hay que aprovechar. Espero que haya toca virtual, aprovechado. toca. Después del coronavirus puede ir a hacerse la visita. Claro, con el patrocinador que nos iba a ayudar con la empresa, pero ya no. Con Uy. otro- Era la casa de Ana Frank. En Ámsterdam. Imagínense. Es que Yo- todas estuvieron dando la vuelta por allá. Yo estuve dando la vuelta, pero estaba en inglés británico, entonces mi hermana me ayuda a traducirlo.
Y es que eso era una tarea. No, es para investigar de la historia. Profe, para distraerse de la cuarentena, para ver que todo lo cultural nos lo están dando gratis por internet, amor. Ah, bueno, sí, eso sí, lo cultural se los están dando Sí. gratis por internet. Que eso sí me gustó de la cuarentena. Que si lo saben Ay, aprovechar. sí. Sí, total. Listo. Entonces, contratos relevantes. Los contratos más relevantes que tenga la sociedad. Si alguno de los socios va a ser proveedor. Porque es que, ¿qué pasa? Que muchos socios o muchas personas constituyen una sociedad. Pero resulta que yo voy a ser parte de su sociedad y y mi empresa, tengo otra empresa que hace la masa para buñuelos. Entonces, además de yo ser socio, me van a pagar de utilidades, ustedes me van a contratar a mí como proveedor. Y yo les voy a dar lo que sea la materia prima. Lista de actos que quede por escrito. No sé, un ejemplo. Que Juliana se va a comprometer a trabajar de domingo a domingo, de 8 a 2 y de 2 a 6 para cuidar las... Con el patrocinador para proveer la capital Sí. de la empresa. Exacto. Eso sería. ¿Qué? Eso sería. Oye. Créanme que suele pasar mucho. Entonces, eso sería el contrato. Eso sería el contrato relevante, dejar por estipulado si alguna de ustedes, de los 8, va a dar como, por ejemplo, Elisa tendríamos que hacer un contrato con ella porque ella va a aportar plata, pero va a poner la moto. Entonces, se tendría que hacer un contrato con Elisa en donde se diga que se le va a pagar un auxilio de rodamiento, la gasolina y todo. Y un seguro contra todo riesgo. Que es muy necesario. Por si las moscas. ¿Y el qué? Que es muy necesario. Profe. Señora. Y entonces hacemos todo eso, hacemos todos los contratos. Como quieran, no es obligación. No es obligación. No es obligación hacer. No es obligación. Bueno. Señora. Profe, por ejemplo, que a Javi le pagan menos, que son como 3.200.000, algo así, no me acuerdo. Entonces a él se le haría como una lista de actos, pero específicos. Por ejemplo, que salga más temprano, que entre más temprano, se puede. Sí. Bueno, no sé si ahí entraría lo del tema de la comisión por cumplimiento. También, mejor dicho, en contratos relevantes y en lista de actos quedaría todo lo estipulado como se le fuera a pagar la utilidad a los socios, o por comisiones, o por utilidades, o en especie, también. Sí. Entonces, yo creo que ese no lo hagan. Ya ahí nos quedó lista el acta de la empresa. Y el nombre no lo van a cambiar. Pues lo tenemos en amarillo. Ah, bueno, listo. No, ese lo pueden contemplar. Con el nombre no sabemos. Oye. Es que el que nos va a listo, no hay ayudar más con dudas eso sobre esto. El que nos va a ayudar con eso no es el profesor Walter, pues. Sí. Pero... Esa es la Sí. Oye. Entonces, guarden ese necesito que lo vayan guardando en una carpetica. Esto, para mí, que estamos haciendo, sería el trabajo entregable de Q10. Eso sería. Ya cuando nos volvamos a ver presencial. Oye. Pues desactiven esos micrófonos. Ay, perdón, pégueme. Sí, porque ya escuchamos que le van a dar banano. Profe, ay, no. Me acabaron de dar el almuerzo, perdón. Yo también es que nadie me presta atención. Señora. Una pregunta. Señora, ¿qué le pasó? Es que en estos días que estábamos viendo clase con la profe Claudia, ella nos dijo que debíamos preguntarle a usted. Ay, es que yo escribí la pregunta en la hojita, pero la boté. Pero Ya le pregunté, profe, Dani, yo ya le hice esas preguntas. Impuestos, ¿cierto? ¿Cuánto valía? Sí, eso. ¿Seguro? Los impuestos, el seguro.
Y no Sí. recuerdo qué otra cosa. Ahorita me lo dijeron, impuestos, seguro, eran 3 cosas. Ya le digo, profe, que yo los tengo anotaditos, pero se me perdió la hoja y que la hice. A mí también se me perdió. Pero es que yo la tenía hasta hace un segundo. Profe, Señora. cuando usted está diciendo que incluirle lista de actos se refería también lo que decía que es que alguien aportaba alguna materia prima, la moto, eso es lo que se refería. Ajá. Ah, bueno. Sí, eso es. Ya la encontré. Listo. Son impuestos, seguros y los tributos. Tributos. Listo. Listo. Impuestos, seguros y tributos. Listo. Hagamos una cosa. Creo, si no me equivoco, que ya se me va a acabar el tiempo. Menos de un minuto. Entonces, ya colgamos y ya les envío de nuevo el link. ¿Listo? Listo, profe.